mientras se van incorporando algunas personas. Un gusto saludarles, les habla Luis Luker de Comunidad Cristiana Gosén, ¿verdad? Estamos aquí un jueves más en un estudio bíblico, más gracias al Señor. Estamos aquí para aprender de lo que el Espíritu Santo quiera enseñarnos, mostrarnos, y seguir aprendiendo más y más del Señor. Espero que se encuentren muy, porque aquí estoy nada más haciendo unos ajustes. Quiero ver si se escucha bien. Mientras tanto, déjenme chequearlo, por favor. Vamos a ver, creo que sí. Aquí estamos. Solo me fijo para ver. Ok, creo que sí. Ya, aquí me voy. Así, sí se escucha. Me voy a autoescuchar. Ok, vamos a ver. Ay, no, está acá. Vamos a ver acá. Solo estoy haciendo ajustes. Ya voy a dar inicio. Ok. Ok. Parece que estamos. Ok. Bueno, como dije, mientras se van incorporando, les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno, donde quiera que se encuentren. Un saludo, un abrazo de verdad de parte de nosotros como Comunidad Cristiana Gosén, de parte de los pastores, de Josué y de Mónica, de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de mi hija también. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, esperando obviamente siempre en el Señor de este, que en medio de las dificultades estemos soportando, estemos eh, esperando, ¿verdad? También la venida de nuestro Señor Jesús, que será de forma inminente, no sabemos cuándo, pero así va a ser. Bueno, vamos a ver. Antes de iniciar voy a leerles una palabrita. En Santiago, para ir dando inicio, en Santiago capítulo 5, voy a leerlo desde el versículo 7 hasta el 11. Lo voy a leer en la versión Reina Valera para luego mostrarles la versión en otra versión. Ahorita les digo cuál es. Dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, dice Santiago 5, versículo 7 hasta el 11 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirando cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esta la estamos viendo en la versión de la Reina Valera. Vean esta versión, o mejor dicho, escuchen esta versión. Esta versión es la traducción lenguaje actual, los mismos. Capítulo 5 de Santiago, versículos del 7 al 11 dicen, perdón, yo todavía estoy con la taza de Navidad. Dice en la
Traducción del lenguaje actual, Santiago 5, versículos del 7 al 11 dice lo siguiente. Pero ustedes, ojo con esto, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que que la tierra le dé buenas cosechas. Versículo 9. No se quejen unos de otros para que Dios no los castigue, pues Él es nuestro juez y ya pronto viene. Versículos 10 y 11. Sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job, de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Vean qué interesante este pasaje de Santiago, porque aquí en Santiago nos habla a nosotros de una espera, nos habla de una paciencia, ¿verdad? Nos habla, pero en el contexto nos está hablando de soportar las pruebas, de soportar lo que la vida nos da a nosotros, pero soportar en qué? Soportar por soportar, no. Soportar en el Señor y es esperar el Señor. Ese, ¿cómo le digo para tenerlo acá? Es esa paciencia de estar esperando que el Señor, la venida del Señor, que Él venga, que Él se acerque, que Él venga por nosotros, estar esperando. Evidentemente no es que está hablando de esperar en que, bueno, mira, es que yo soy, que una mujer diga, yo soy cristiana, mi esposo no, y mi esposo me pega, entonces yo tengo que soportar esas aflicciones porque el Señor dice que hay que soportar. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de soportar todas las aflicciones, ¿verdad? Soportar lo que se viene, pero soportar en esa espera del Señor, no declinar, no apostatar, no abandonarlo, sino que en medio de todo lo que la vida venga, sean cosas buenas o sean cosas malas, soportar, esperar con paciencia. Y dice, como lo hicieron los profetas de antes, de hace mucho tiempo. Es interesante, entonces, soportemos, no desfallezcamos, porque muchos en la carrera del Señor, muchos han quedado botados, muchos han dejado el camino, muchos han optado por buscar otras soluciones, por buscar otras cosas que no sea el soportar, la paciencia, el tener ese aguante, ¿verdad? De esperar, de que Señor, hoy el día está gris o está oscuro, hoy mi vida está atribulada, pero en ti espero. Sea que el Señor venga o sea que muramos, de Él somos. Amén. Bueno, vamos a orar para dar inicio y damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor porque en medio de cualquier circunstancia o tribulación, Señor, tú no prometiste que nos ibas a librar de todas esas cosas, no prometiste eso, dijiste que las íbamos a tener que soportar y en algunos casos en tu soberanía tú nos permites no pasarlas, pero la gran mayoría de veces tú las permites, Señor, para forjar nuestro carácter. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros como cristianos y mis hermanos, Señor, también este, estemos bien ejercitados, Señor, para poder soportar, Señor, y esperar hasta tu venida o hasta que tú nos llames a tu presencia. Te damos gracias por la palabra que tú nos vas a instruir y enseñar y lo que nos queda de Mateo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, como les dije al inicio a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les mandamos otra vez un fuerte abrazo y los bendecimos. Antes de iniciar, nada más para que lo tengan ahí en la mano, ¿verdad? Siempre les recordamos, por favor, tengan la Biblia a mano, si están apuntando, si hay alguna persona que tenga alguna consulta, alguna duda, puede escribirlo aquí en el Facebook, los pastores, si ellos están conectados, ellos les pueden responder. Si no, posteriormente les podremos estar tal vez comunicándonos con ustedes, dándoles la respuesta, si es que la tenemos, ¿verdad? A la mano. Y, y de todas maneras, aprender. Ahora, otra cosa importante, hace unos días estaba hablando con mi esposa y es algo triste, más o menos, lo que les voy a comentar. Y ella ella y yo hablábamos y ella me comentaba y me decía, qué interesante, porque ella decía,
Nosotros escuchamos en las iglesias, escuchamos por todo lado, es que mi propósito es este, y es que mi propósito, y es que yo tengo un ministerio, y es que yo hago esto y lo otro. Todos se están enfocando en las cosas que se hacen, en lo práctico, en que es que yo tengo el don para enseñar, es que yo soy pastor, es que yo sirvo, es que yo tengo la escuela dominical, es que un sinfín de cosas. Pero hay una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña a nosotros y que a través del apóstol Pablo, la palabra nos dice a nosotros que nosotros fuimos llamados para algo, para una cosa, y es ser santos, es ser apartados para Dios, es ser santos, vivir en santidad. ¿Y cómo podemos nosotros alcanzar esa santidad? Bueno, mientras estemos en este cuerpo, nosotros constantemente todos los días tenemos que ir buscando ser santos, ser santos. Pero la santidad, mis hermanos, es el propósito de Dios para nuestra vida. Esa santidad es esa imagen de Cristo en nosotros. La palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que alcanzar ser como Cristo en su carácter, en su forma de amar al prójimo, en su forma de guardar silencio, en respetar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el propósito, no de que si, es que el ministerio de mujeres, que el ministerio de músicos, no, que es que yo tengo el ministerio de acá. Eso no importa lo que usted tenga, que eso se hace, eso son cosas que se hacen, pero en realidad lo que nosotros estamos llamados es a ser hechos a la imagen de Cristo. Usted puede tener muchas cosas buenas, usted puede ser muy carga, incluso mejor que cualquier pastor o mejor cualquier orador, y tal vez usted sea más capaz, tal vez de dar un estudio bíblico como estos, tal vez usted tenga la capacidad más elevada que cualquiera de nosotros, y eso es muy bueno, pero al final de cuentas, si usted no es conformado a la imagen de Cristo y no vive en santidad, de nada le sirve. De nada nos sirve tampoco a nosotros tener toda esa inteligencia, todas esas capacidades, si de verdad no vivimos en santidad y no mostramos a Cristo con nuestras acciones en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar. Y hablando con mi esposa de eso, hoy nosotros vemos, porque tristemente, se los digo, no voy a mencionar quién, pero vemos cristianos que se han conformado a vivir un evangelio que ellos han adaptado a su vida. Porque el evangelio, la palabra de Dios es ofensiva. La palabra de Dios expone desnuda quiénes somos nosotros y saca a la luz lo que somos nosotros. Entonces hay personas cristianos que dicen ser cristianos que cuando escuchan a personas como a mí, como al pastor u otros, decir que tenemos que guardarnos en santidad y que tenemos que buscar ser santos, que tenemos que separarnos del mal, que tenemos que dejar el pecado, nos dicen fanáticos, los mismos cristianos que dicen ser cristianos. Familias, no sea tan fanático, no haga eso, porque ellos han adaptado un evangelio nuevo, que no es el de la Biblia, a la vida de ellos, donde ellos pueden pecar libremente, pero adaptando la palabra, según ellos, la palabra de Dios, a un estilo de vida que ellos llevan. A ellos no importa, ellos aceptan que otros en su hogar tomen guaros, se emborrachen, que otros vivan de una forma desenfrenada, o que hayan drogas, o que haya fornicación, o que familiares aceptan que vivan en la unión libre, aceptan y hacen cosas del mundo, aman el mundo porque adaptaron un nuevo evangelio a su vida, algo que calce para ellos, donde no se sientan acusados. Y cuando escuchan, porque yo tengo que todos los días, a mí me cuesta, yo tengo que todos los días buscar la santidad y buscar al Señor. Dejar lo que es malo y lo que es pecaminoso, tengo que matarlo, que eso tiene que morir. Pero cuando escuchan este mensaje, este tipo de cristianos, para ellos, nosotros somos fanáticos, somos religiosos, etcétera, porque necesitan adecuar, porque el evangelio los ofende. El verdadero evangelio y la vida de un cristiano genuino es como un espejo para ellos, les alumbra tanto que no la soportan. Y es la vida de verdad. Entonces, aprendamos de verdad a vivir en santidad. Me van a decir, pero Luker, ¿usted lo ha logrado? No. Como dice Pablo, corro hacia la meta, pero no hemos terminado la carrera. Corremos hacia esa meta y todos los días
tenemos que buscar al Señor y ser santos. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Mis hermanos, la semana pasada ya habíamos iniciado. Sí, no, ok. Ya habíamos iniciado con el tema, nada más aquí estoy ajustando unas cositas. Ok, ahí. Ya nosotros habíamos iniciado, o habíamos visto, mejor dicho, ya el tema de cómo palabras nuestras, cómo apalearon al Señor Jesús. Vimos el tema del azote romano, ¿verdad? Que ese instrumento para castigar, cómo los mismos judíos querían que Jesús fuera muerto, no lo soportaban, etcétera, etcétera. Entonces, mostraron el odio que llevaban hasta lo último. Bueno, vimos también cómo el ser humano le dio hasta su último trago amargo, ¿verdad? A nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Un momento. Vamos a ver, ok. Entonces vimos todo eso. Vimos cómo el Señor Jesús tuvo que sufrir, cómo cayó. Y recordemos que cuando estaban siendo azotados los criminales, ellos por lo general, los criminales, en el momento de ser azotados, ellos gritaban y decían, sí, yo lo hice, yo fui el que maté, yo fui el que robé. Pero vemos que Jesús, al ser azotado, al ser golpeado, él no tenía crímenes de qué decir, qué exponer, no había crimen. Y habíamos terminado, o mejor dicho, habíamos quedado en el capítulo 27 de Mateo, versículo 35, y aquí retomo de una vez para poder dar inicio. Mateo, capítulo 27, versículo 35. Y por favor, esto es como en la escuela bíblica, es algo que yo menciono y les digo, nosotros aquí damos la información, tratamos de dar lo máximo posible con el contexto, obviamente, gramatical, histórico, cultural, todo, tratamos de hacerlo para poder darle lo mejor y lo más rectamente posible, poder dar un estudio bíblico e interpretar correctamente. Pero usted está en el deber de ya con esta información usted puede ir a indagar más, meterse más, usted quiere conocer más de personajes, más de muchas cosas, ya usted tiene información, ya usted tiene algo para que usted diga, ok, voy a ir a buscar, leer, descargar libros o comprarlos como ustedes quieran, pero ustedes están en el deber. Es que, Luker, es que mi pastor, no, usted está en el deber. Usted está en el deber. Lo que aquí se diga, y si usted se congrega en otra parte, usted está en el deber de prestar atención a lo que su líder, su pastor está predicando y lo que cualquier persona detrás de esta pantalla está hablando. Corroborar que lo que se está diciendo es veraz, que no son puros invenciones humanas, sino que es veraz, conforme a lo que dije, gramatical, histórico, cultural y todo lo literario, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacerlo. Bueno, dice Mateo 27, versículo 35. Ojo, porque aquí ya lo crucifican. Dice, cuando le hubieron crucificado, ya estaba crucificado, repartieron entre sí, estaba hablando de los soldados, ¿verdad? Entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Observemos esto cuando dice, cuando le hubieron crucificado. Aquí Mateo escribe como con reserva, una asombrosa reserva, por así decirlo, con una asombrosa reserva. No hay, mis hermanos, una descripción detallada en la manera en que fueron traspasados. No hay una descripción en la manera en la que fueron traspasados los clavos en las manos o en las muñecas, si fuera el caso, de Jesús, ni tampoco de los pies. No se describe. No se describe. Básicamente casi siempre lo que es que se asume porque no se dice. En el original, mis hermanos, o en el texto original, se usan solamente dos palabras. Hay dos palabras que se utilizan en el original para hablar de esto. Y dice que es habiéndole empalado en la cruz. Habiéndole empalado. Después de todo, un momento aquí voy a decir algo. Después de todo, mis hermanos, la escritura, como digo,
no pone mucho, o no pone, mejor dicho, todo el énfasis en lo que Jesús sufrió físicamente, ¿verdad? Sino en el hecho de que él mismo, o sea, Jesús, en cuerpo y alma, fue hecho una ofrenda por el pecado y él puso su vida. Recordemos que Jesús básicamente cuando él está siendo crucificado, está muriendo, es básicamente la hora similar donde el corderito, porque estaban en la Pascua, recordemos eso, estaban en la Pascua. Se dice que Jesús a la hora de que, o el momento de él estar muriendo, era la hora más o menos parecida donde el corderito, el animalito, literalmente estaba siendo muerto para posteriormente celebrar la Pascua. Entonces, por ejemplo, mis hermanos, veamos lo que dice el texto de Isaías, capítulo 53, versículo 10, y lo vamos a comparar con Mateo 46. Lo vamos a comparar con Mateo 46. Entonces voy a leer Isaías 53, versículo 10, y luego lo comparamos con Mateo 27, 46 y comparado también con Juan, capítulo 10, versículo 11 y versículo 15. Empiezo con el primero, Isaías, y ahí los vamos a comparar para ver esto. Isaías 53, 10. Con todo eso, dice la palabra, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice la palabra del Señor, verá linaje, hablando de toda la descendencia de los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Porque aquí hay una doctrina falsa que se levanta diciendo que que verá linaje está hablando de que Jesús tuvo hijos, y no es cierto, eso es una doctrina falsa, pero bueno. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ok, ahora este texto, repito, lo comparamos con Mateo 27:46 que dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ojo, ahora comparemos eso con Juan capítulo 10, versículo 11 y 15. Dice versículo 11 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y versículo 15 de Juan 10 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ojo con esto, lo que voy a mencionar con esto que acabamos de ver. Mateo describe, mis hermanos, la crucifixión de una forma muy simple y no emocional. Quiero que noten eso. Él la detalla de una forma muy sencilla, muy simple, pero no emocional. Él no pone como el énfasis, pobrecito, vieras, y esta parte y aquí. No, él va al punto. Para no hacer esto como algo muy sensacionalista, por así decirlo. Mateo no se da, mis hermanos, el permiso y no utiliza ninguna técnica dramática, no recurre Mateo a ninguna información sensacionalista, como lo acabo de mencionar, ni se entretiene en detalles, voy a decirlo de esta forma, no se detiene en detalles sucios. Simple y sencillamente, él expresa el hecho. ¿Cuál fue el hecho, mis hermanos? Que le crucificaron a Jesús. Que crucificaron a Jesús. Y tal como se había profetizado, postdata, tal como se había profetizado, por ejemplo, en el Salmo 22:18, los soldados, los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para ver de quién iba a ser el manto con el que estuvieron burlándose de Jesús. Estas, mis hermanos, eran todas las posesiones terrenales que Jesús tenía en ese momento. Dice, por ejemplo, un hombre, un comentarista, voy a leer lo que él dice. Dice este comentarista, la única vida perfecta que se ha vivido en el mundo es la vida de aquel, hablando de Jesús, que no poseía nada y que nada dejó más que las ropas que llevaba. Vean qué tremendo. Vean qué tremendo. Mateo, mis hermanos, vamos a avancemos. Mateo 27:36.
Mateo 27:36. Vean lo que dicen, por favor. Presten mucha atención. Estamos entrando en un punto donde ya estamos cerrando ya este ciclo, ¿verdad? Ya de la crucifixión y muerte de Jesús. Dice versículo 36. Y sentados, ¿quiénes estaban sentados? Los soldados, vigilando. Y sentados le guardaban allí. Ojo, ojo. Pongan atención. Habiendo hecho todo esto, mis hermanos, los soldados se sientan, quiero que presten atención a esto, ellos se sientan y vigilan a Jesús para que nadie lo moleste o trate de rescatarlo. Ellos están ahí vigilando por lo que ya se había oído y dicho, ¿verdad? Entonces, para que nadie trate de salvarlo o de rescatarlo. Y presten atención, porque este acto de los soldados romanos de custodiar a Jesús en estricta vigilancia, esto es muy significativo. Y lo vamos a ir viendo. ¿Por qué, Luker? Dirán ustedes. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué eso es muy significativo? ¿No da esto, pregunto, no da esto testimonio? Les pregunto a ustedes, por favor, me gustaría de verdad, y les pido con todo respeto, opinen, escriban, para saber qué es lo que ustedes piensan de lo que estamos hablando. No es qué creemos o qué nos imaginamos de la escritura. No, la escritura dice lo que tiene que decir y punto, y se obedece. Sino de lo que estamos conversando para que ustedes, para no sentirme tan solito. No, mentira. Dice, pregunto de nuevo, esto que estaban custodiando a Jesús, ¿no da testimonio de que Jesús realmente murió en el Calvario? Mis hermanos, esto de que ellos, los soldados paganos, estuvieron ahí cuidando, esto es una evidencia histórica adicional de que realmente Jesús murió y que no fue quitado su cuerpo, o que alguien ficticiamente quiso mencionar una historia de una supuesta muerte o de un amigo imaginario, como dicen algunos. No, mis hermanos, fue la muerte. Esto nos marca a nosotros un precedente donde nosotros vemos que sí, habían paganos que estaban custodiando a Jesús, y esto nos dice a nosotros que verídicamente hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que fue crucificado y que fue muerto porque lo vigilaron. Esto a nosotros nos da la evidencia histórica también. La misma historia habla de la veracidad de los hechos narrados en la escritura. Se sabe de hombres, mis hermanos, ojo, se sabe de hombres que vivieron después de haber sido. Hay historias que dicen que se sabe de hombres que vivieron después de haber sido bajados de la cruz. Pero aquí nosotros vemos que estos hombres están custodiando a Jesús, y esto es una evidencia de que Jesús no solo lo bajaron, sino que en su totalidad él había muerto. Y por otro lado, mis hermanos, para avanzar, aquellos soldados que eran representantes de un mundo de hombres miserables, que evidentemente no tenían ningún sentido de que se estaba haciendo historia. No, ellos ni siquiera sabían. Si tan solo estos hombres lo hubieran sabido, no se habrían quedado sentados para vigilarlo. Al contrario, se hubieran arrodillado delante de Jesús y lo hubieran adorado, si lo hubieran sabido. Las dos acciones, mis hermanos, siguientes de los soldados que aquí se describen probablemente no están mencionados en orden cronológico. Dicho sea de paso, es muy dudoso que el escritor quisiera darnos la idea que, habiendo crucificado a Jesús y habiendo repartido sus vestiduras, los soldados después fijaron al poste de madera sobre su cabeza la tabla que estaba su nombre y la razón de la crucifixión. Esto es un poco dudoso, ¿verdad? Pero por eso lo menciono, pero no importa, el hecho fue que sucedió. Tampoco, mis hermanos, podemos suponer que todo lo relacionado con la crucifixión de Jesús se había completado antes que los dos ladrones fueran clavados a las cruces. Pero innegablemente, mis hermanos, la tabla con la causa ya había sido puesta mucho antes. Y aquí también es probable que mientras los 4 soldados clavaban a Jesús en la cruz, muy probablemente otros 2 grupos de 4 soldados estaban haciendo lo mismo con los otros 2 ladrones.
Amén hasta ahí. Vamos a ver, espero que sí. Bueno, por ahí está. Ah, bueno, Mónica. Buenas noches. Por ahí la vi, sí. Y no sé si por ahí está José, pero igual, buenas noches. Entonces, vamos a ver, ahora sí, avancemos. Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 37, para ir saliendo de esto. Dice, Mateo 27, 37, y pusieron, aquí lo que estábamos hablando, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Ahora, en cuanto a la acusación o al cargo que se le estaba imputando a Jesús, que llamado título en Juan 19, 19, título también en Marcos 15, 26 y en Lucas 23, 38, que literalmente se traduce como epígrafe en Marcos y Lucas. Ahora, aunque no hay dos evangelios que den la leyenda de este letrero o del rótulo, en la misma forma no hay una contradicción. Recordemos lo que yo les había mencionado a ustedes sobre el ejemplo que les di de dos carros que chocan y de los que están observando. Cada uno da su observación, por así decirlo, dependiendo de la posición de donde esté o de cómo quieren narrar los hechos. Entonces no hay contradicción. Si algún evangelio no menciona el rotulito, no hay problema, no se están contradiciendo, no hay errores. Simple y sencillamente vamos a ver, hay un solo evangelio, es un solo evangelio, pero hay cuatro evangelistas, no sé si me doy a entender. Mateo, Marcos, Lucas y Juan es un solo evangelio, pero son cuatro evangelistas que narran diferentes perspectivas. No sé si me doy a entender, ahí lo pueden, por favor, pueden comentarlo. Aunque, como digo, no hay dos evangelios que den la leyenda del rótulo en la misma forma, no hay contradicción. Casi no es necesario, mis hermanos, decir que fue Pilato y no los soldados quien escribió este letrero. Fue Pilato, fue el responsable. Luker, ¿por qué usted dice que fue Pilato el responsable de redactar ese letrero? ¿Cómo lo sé? Porque lo dice Juan 19:22. Y lo dice en tres idiomas, por lo menos Juan lo menciona así. Y dice, este Jesús que fue crucificado porque pretendió ser rey de los judíos, pero también como un título pone, este Jesús que es rey de los judíos. Los judíos, mis hermanos, querían quitarle, por así decir, el doble sentido a esta frase que pusieron en el letrero, pero por razones propias. Y por razones propias, Poncio Pilato, o Pilato mejor dicho, se negó, no las quiso quitar. Si ustedes y yo, nosotros tenemos presente que por medio de esta cruz Jesús obtuvo realmente la victoria, nosotros entenderemos que es ciertamente rey sobre todo, incluso o incluidos los judíos. Así de sencillo. Los judíos no querían que eso estuviera porque era ofensivo para ellos. Ahora, pongan atención. Voy a ir ahí como lento, un poquito lento. Ahí vi a Joseph. Buenas noches, Joseph. Mi hermano, bendiciones. Mónica también. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y ahora un abrazo a todos. Entonces, pongamos atención a lo que viene. La fraseología exacta del título varía algo, como lo dijimos en los cuatro evangelios. Marcos, por ejemplo, dice el rey de los judíos, Marcos 15, 26. Lucas dice, este es el rey de los judíos. Este es Lucas 23, 38. Y Juan dice, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, en el 19, 19 de Juan. Otra vez, los principales sacerdotes, mis hermanos, en este caso, estaban protestando o protestaron que este título no debía de dar, ojo, ojo lo que hacen los sacerdotes judíos, que este título no debía de dar una declaración factual. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Es decir, que sea algo real, que sea algo como tal, sino que es únicamente, según los sacerdotes judíos, sino que únicamente era la pretensión del acusado. Claro, eso los ofendió. Sin embargo, otra vez, Pilato, como ya nosotros lo vimos, él impuso su criterio y la verdad quedó allí para que todos pudieran verla
en hebreo, en latín y en el griego. Así de sencillo. Ustedes imaginan cómo estaba el estómago, pero que les ardía a los sacerdotes. Porque eso que decía Jesús, rey de los judíos, eso era ofensivo para los judíos. Obvio, lo terminaron entregando para que lo crucificaran. Ahí vemos su odio. Entonces, mis hermanos, los judíos también creían que era humillante porque mostraba el poder de Roma para humillar y torturar incluso al rey de los judíos. Así de sencillo. Voy a leerles esto que me encontré por ahí. Dice, la inscripción escrita o título normalmente era llevada delante del criminal en el camino o la ejecución, o se colgaba alrededor de su cuello. Yo no sé si ustedes han visto películas que a veces a los esclavos les ponían aquí una tabla con eso, algo similar a lo que este hombre está diciendo, esta persona está diciendo. Dice, o se colgaba alrededor de su cuello. Y luego, y luego se colgaba en la cruz, con lo que reforzaban el efecto desmoralizador del castigo. Hasta acá pregunto, ¿estamos comprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? Hago la pregunta para saber si todo está claro. Bueno, supongo que sí. Bueno, Mateo 27, versículo 38. Mateo capítulo 27, versículo 38, y vamos avanzando. Mateo 27, versículo 38. Dice lo siguiente. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya vuelvo a leer. Entonces crucificaron, Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vean, mis hermanos, obviamente como esto es un estudio aquí, hay varias cosas que en la palabra, cuando uno se detiene para ver temas específicos, esto enseña muchas cosas en esta parte, pero como es un estudio específicamente Mateo, estamos viendo lo que estamos viendo. Pero ojo, los dos hombres crucificados con Jesús eran ladrones. ¿Cómo lo sabe Luke? Porque la Biblia lo dice. Ni siquiera es algo que yo me invento, ahí lo dice. Eran ladrones o como también se podía traducir la palabra como eran revolucionarios. Recordemos que también utilizamos esta palabra revolucionarios para hablar de los celotes, pero eso en otro momento. Entonces, eran revolucionarios, eran ladrones, eran de esos rebeldes, ¿verdad? Ahora, si nosotros tomamos o considerando el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, dice Lucas, dos malhechores o delincuentes, o ladrones, probablemente, bueno, si decimos ladrones, probablemente sea la mejor traducción que nosotros podamos ver o podamos decirlo como tal. Fue esto, mis hermanos, fue una ofensiva injusticia que Jesús, ojo con esto, que Jesús fuera crucificado entre dos hombres como que, ¿cómo le puedo decir? Como que si el mismo Jesús fuera también un delincuente. Eso era ofensivo. Sin embargo, también fue un honor. Pregunto, hago la pregunta. No dice la escritura que no vino Jesús a buscar y a salvar a los que se habían perdido. No dice la escritura eso. Porque repito, fue humillante, pero al mismo tiempo fue un honor. Porque dice la escritura que sí, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También no dice la escritura que él era amigo de publicanos y de pecadores. En el sentido que él estaba buscando salvarlos, ¿verdad? En ese sentido. Mis hermanos, vean, o sea, esto es tan interesante porque el impecable Hijo de Dios tenía dos ladrones, uno a cada lado. Pregunto, ¿no había predicho Isaías 700 años atrás que el Mesías sería contado con los transgresores? Y en Isaías 53:12, ¿no lo menciona Isaías? Por supuesto. Al principio, mis hermanos, al principio, ambos ladrones, les dice la escritura que le lanzaban insultos y que lo injuriaban. Eso ustedes lo pueden ver en el versículo 44. Pero al final, mis hermanos, al final
Uno de estos ladrones, ¿qué pasó con uno de ellos? Todos sabemos la historia. Uno de ellos básicamente se arrepintió y fue salvado en sus últimos momentos. Al cabo de pocas horas, este hombre que se arrepintió o que reconoció a Jesús, estaba con Cristo en el paraíso. ¿Dónde dice eso? Luker, está en Lucas. Lucas 23, versículos 42 y 43. Ahora, para no irnos más allá o muy largo, estos, mis hermanos, estos dos ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda, ¿a quiénes creen ustedes que representan estos dos hombres? ¿A quiénes representan estos dos hombres? Estos dos hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda, nos representan a nosotros. Dos diferentes personas. Aquel que entiende y acepta su condición y busca el arrepentimiento, y Jesús se lo otorga gratuitamente. Y están nosotros, seres humanos, que rechazan tajantemente la salvación de Cristo y van a la condenación eterna. Eso nosotros lo vemos con estos dos hombres ejemplificados ahí. No hay más de dos personas, solo hay dos simientes: la simiente de Cristo y la simiente de Satanás. Entonces, por lo tanto, el hombre que de pronto dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dice: hoy mismo, hoy mismo. El otro, ustedes leen los evangelios y ustedes van a ver cómo termina el otro. Mateo, vamos, Mateo 27, versículos 39 al 40. Voy dándoles tiempito para que ustedes tengan sus Biblias ahí. Bueno, yo estoy suponiendo que están con sus Biblias. Mateo 27, 39, 40. Mateo 27, 39 al 40. Dice lo siguiente: y los que pasaban, la gente que pasaba, los que pasaban le injuriaban, meneando, como diciendo así, así algo así. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo, ahora, aquí, para ir avanzando con esto. Mateo describe, pongan atención, Mateo describe la reacción de 3 grupos de personas hacia Jesús. Voy a decírselos uno por uno. Por aquello, si usted lo está apuntando, genial, espectacular. Todo esto usted le va a servir, número 1, para que si usted es líder o es pastor o lo que sea, usted tiene aquí información, apúntelo y usted puede ir a indagar más y enseñarlo. Mateo describe la reacción de 3 grupos de personas hacia Jesús. Número 1, los que pasaban. Número 1, los que pasaban. El segundo, los escribas y sus aliados. Número 2, los escribas y sus aliados. Número 3, y los ladrones, los 2 ladrones. Número 3, los ladrones. Lo repito rápido para que los tengan los 3 por aquello. La reacción de 3 grupos de personas hacia Jesús: los que pasaban, como número 1, los escribas y sus aliados, y sus malhechores, diría yo también, y número 3, los ladrones que están crucificados uno a un lado y el otro al otro. En primer lugar, mis hermanos, vamos a ver los que pasaban, o eran los transeúntes, por así decirlo, los transeúntes. Miren, ojo, la expresión, mis hermanos, la expresión los que pasaban se traduce literalmente del griego original. Voy a tratar de decírselas porque es un poco compleja. La palabra original para hablar de estos que pasaban era la palabra griega para poreuomai. Para poreuomai. Se los voy a deletrear por si ustedes lo están apuntando. Y apunten la referencia del Strong, que es 3899. Esta palabra griega para traducir a los que pasaban o los transeúntes es para
Paraporeumai. Se los deletreo. Paraporeumai. Es un poco compleja la palabra. Paraporeumai. Así. Esta palabra, mis hermanos, espero que la hayan logrado, o por lo menos la referencia para que ustedes la puedan estudiar. Esta palabra expresa exactamente su sentido. O sea, pasar de largo, pasar por el lado. Eso significa, o eso lo expresa tal cual. Ahora, por si cualquiera de ustedes escribe y lo preguntan, como algunos creen, el Calvario en ese tiempo, mis hermanos, estaba en la unión, por así decirlo, en la unión de caminos. O sea, no es que era una montaña, estaba en la unión de caminos. Y vamos a ver por qué después. La expresión, otra vez, los que pasaban, con esto tiene un verdadero sentido. O sea, los que estaban pasando, porque era donde ponían a los crucificados, era en un lugar donde la gente los pudiera ver. No era una montaña alejada, era un lugar donde comúnmente las personas transitaban. No sé si me doy a entender. Ahora, no todos pertenecían a las multitudes que iban al Calvario esa mañana, para ver todo lo que estaba ocurriendo de principio a fin. Había también personas, mis hermanos, que simplemente iban de paso, solo iban pasando. Ahora, en su camino de estas personas a otro lugar, ellos generalmente se detenían un rato para poder observar la escena que ellos estaban viendo, de ahí, obvio, los crucificados. Por lo tanto, mis hermanos, estas personas centran su atención a aquel, hablando de Jesús, que está clavado en la cruz central, acerca de quien ya ellos muy probablemente ya habían oído muchísimo, o sea, de Jesús, ¿verdad? Que ellos ya habían oído, entonces ellos se quedan así como, hey. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice que menean la cabeza con menosprecio y con arrogancia, como así. ¿Qué va? ¿Qué ratas? Seguramente decían. Algo similar a lo que se menciona, por ejemplo, en el Salmo capítulo 22, versículo 7 en su parte B y versículo 8. Y también vamos a ver Isaías 37, 22. Si ustedes dicen, Luke, pero ¿por qué va tan rápido con los textos bíblicos? Es que yo ya los tengo aquí, entonces yo los veo aquí directamente en la pantalla. Pero voy a tratar de que ustedes lleguen. Salmo 22, versículo 7 en su parte B y versículo 8 de Salmo 22. Y también Isaías 37, 22. Les doy un tiempito. Dice Salmo 22, 7 en la parte B. Dice, y versículo 8. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso también es una palabra profética, ya apuntando hacia Jesús. Isaías 37, 22 dice, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Lo pudieron ver ahí? Entonces, las personas, mis hermanos, comienzan a lanzar insultos en contra de Jesús. Y en realidad lo que están haciendo es blasfemando en contra de Jesús, como dice literalmente el original. Esto, mis hermanos, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. En cuanto al significado de esta palabra, mis hermanos, y sus similares, o que tengan similitud, fíjense que aquí Mateo 27, 39, no se usa, por ejemplo, esa frase no se usa en un sentido general, sino en el más terrible sentido de burlarse contra el mismísimo Hijo de Dios. No es burlarse contra cualquier ladrón, se lo merece porque, como decimos nosotros, los seres humanos, alguien que mató y violó niños y niñas, hizo un montón de cosas, dicen, ya lo atraparon, ahora lo van a leñatear, qué bueno. No, aquí la idea es que lo están haciendo al mismo Hijo de Dios,
en el cual no había culpa de nada. No había culpa de nada. Esto, mis hermanos, es nada menos que una irreverencia desafiante en contra del mismo Dios. Las palabras que usan, mis hermanos, lo demuestran. Mientras estas personas sacuden la cabeza como diciendo, ¡ja! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Ya voy, ¿dónde lo espero? Seguramente es lo que ellos querían expresar. Obviamente estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? Nosotros entendemos lo que nosotros hablamos. Así que ellos también, como los falsos testigos de Mateo 26, 60 y 61, ellos también han acogido la denigrante cita y la mala interpretación del dicho de Jesús en Juan 2:19. ¿Y qué hicieron? Lo han aceptado como que si fuera la misma verdad. Por eso ellos usan la frase que dicen, usted que derribó el templo, porque lo habían interpretado mal, no entendieron. Ahora, estas personas, mis hermanos, bueno, antes de eso, recordemos que Mateo, si más no me recuerdo, Mateo 26, cuando sus discípulos le preguntan al Señor cuándo van a hacer todas estas cosas, recuerden que aquí esta gente se está burlando diciéndole, no, era que usted destruía el templo y en 3 días lo reedifica. Recordemos que Cristo estaba hablando de sí mismo, ellos no lo entendían. Pero también Jesús en Mateo 26, si más no recuerdo, Jesús de una forma indirecta les dijo a sus discípulos, no les dijo ni fechas ni nada, pero de una forma indirecta también les está hablando a ellos respecto a esto, algo de lo del templo y todo eso, y ellos me imagino que en cierta forma lograron comprender, hasta cierto punto. Ahora, sigamos. Estas personas, un momentito, ok. Estas personas, o a estas personas, mis hermanos, lo están usando esto y le añaden. No solamente dicen, usted no es que derribó el templo en 3 días. Ajá. Estas personas le añaden, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Con esto, mis hermanos, estas personas están demostrando que rechazan completamente la confesión de Cristo acerca de sí mismo, como nosotros ya lo habíamos visto otra vez en Mateo 26, hecha solo unas pocas horas antes, porque recordemos que esto fue unas horas antes, la cual ellos la consideraban como un chiste, una burla. En una forma insolente, mis hermanos, estas personas le gritan que el único modo en el que el crucificado, o sea Jesús, pueda demostrar su pretensión de ser el Hijo de Dios, era descender de la cruz. Lo que ellos estaban haciendo, mis hermanos, es dar a entender que la razón por la que Jesús está ahí en la cruz era simple y sencillamente por su mera debilidad. Sin embargo, lo que realmente tenía a Jesús ahí en la cruz, mis hermanos, ojo, repito esto, sin embargo, lo que a Jesús lo retenía en la cruz realmente era el poder de su amor por los pecadores. Porque si no, él lo hubiera hecho, sí podía. Pero estos transeúntes, estos que pasaban, se propusieron ¿a qué? A desafiar el testimonio, a desafiar porque el testimonio de todos los milagros de Jesús, de todas las misericordias demostradas a los necesitados y de todos sus maravillosos discursos. Y sí, de toda la hermosa vida del Hijo de Dios sobre la tierra. Estas personas que hicieron esto han rechazado todo eso. Y hoy en día no es diferente. Está la evidencia histórica, la evidencia en todo sentido. Y la gente aún así siguen burlándose y rechazando al Señor Jesús. Ellos prefieren mofarse, reírse, burlarse y prefieren blasfemar antes de haber creído en el Hijo de Dios. Mis hermanos, si la cruz revela el amor de Dios, pues también revela la depravación del hombre. ¿O no? ¿No lo ven así? ¿Qué piensan ustedes? Y los que pasaban se detenían, mis hermanos, el tiempo suficiente para poder escarnecer, burlarse, escarnecer al pastor, mientras moría por las ovejas. Decían, como decían, tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas.
Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Este, mis hermanos, es el lenguaje de la incredulidad racionalista. Primero ver y después creer. De ahí, Tomasito, ¿dónde lo espero? Es igualmente, mis hermanos, el lenguaje del liberalismo teológico. Yo no sé si ustedes saben cuando yo me refiero al liberalismo teológico. Existe la teología liberal. Los teólogos liberales ustedes se los van a topar y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Muchos teólogos liberales ustedes los van a encontrar en estos canales del Discovery Channel. Todos estos que salen hablando, que ustedes los van a ver. Ellos son teólogos liberales, teología liberal. Estudien sobre la teología liberal para que vean. Tengan mucho cuidado. Estos programas son entretenidos en cierta manera de lo que andan en Discovery y todo eso y el History. Pero no se coman todos esos cuentos. Cuando ustedes escuchan un programa como en el de History y todo eso, o en Discovery, que dicen, encontramos evidencias de que Jesús era esposo de María Magdalena. No, no, eso es esa teología liberal. Estudien de eso. Estudien de eso y se van a dar cuenta. Por eso cuando digo que esto es igualmente el lenguaje del liberalismo teológico. ¿Cuál era? Baja de la cruz. En otras palabras más sencillas, quita la ofensa de la cruz y creeremos en ti. Un comentarista llamado William Booth dice, pretendían que habrían creído si hubiese descendido. Nosotros, dice este comentarista, creemos porque Él permaneció en la cruz. Yo creo porque Cristo murió en la cruz. Y no solo se quedó en la cruz, resucitó. Esto es un mensaje evangelístico para usted que me está viendo. Que está batallando, que quiere respuestas, que está buscando cómo salir de sus problemas. Ojo, y no estoy diciendo de que te van a traer prosperidad, lo que estoy diciendo, la salida a tu necesidad, a tus problemas, a tu vacío, es Cristo Jesús. Cristo Jesús va a llenar tu corazón y tu vida si te arrepientes y vuelves tu vida hacia Él. Ese es el verdadero evangelio. Creer. No te está pidiendo otra cosa. Solo que creas. Que te arrepientas y no vuelvas a pecar más. Y no pequemos más. Yo creo y creemos. No como ellos. Ellos estaban esperando que Jesús descendiera para creer. Nosotros creemos porque Él permaneció en la cruz y murió. Mateo 27, versículo 41 al 43. Amén. Es que esto es tremendo. Por eso yo insisto, compartan. No, o sea, cada uno de nosotros tiene que tener el anhelo de que Cristo sea conocido por el amor al Señor. Ustedes no vienen a verme a mí. Ustedes no van a ver al pastor Josué ni a ningún pastor renombrado de saco y corbata, de títulos. ¡Wow! Si ustedes de aquí, de este estudio y de sus congregaciones, cuando se predica la palabra, ustedes no salen añorando ser más como Cristo, pero sí observando más al hombre. ¡Wow! ¿Cómo predica? ¡Wow! ¿Cómo enseña? ¡Ay, qué sabiduría! ¡Ay! Y enamoradas y enamorados del predicador, idólatras. Si no salen amando más a Cristo y queriendo ser más como Cristo, por el amor al Señor, no sé qué hacen acá. No sé qué hacen en las iglesias. Compartan porque esto es un mensaje del evangelio. No es el mensaje de Lúcer, no es el mensaje de Comunidad Cristiana Gosén, no es el mensaje de Josué. No, no, es la palabra. La palabra. Compartan el mensaje, el estudio, las prédicas. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos conformarnos. Yo le decía, no me acuerdo si le decía a mi esposa, pero gracias a Dios tenemos estos medios para poder predicar. Este mensaje puede llegar a más personas, pero la gente prefiere. No, no, es que el que está ahí es Lucas. No, el que está ahí es Josué. Porque están viendo al hombre. Necesitan ver a alguna figura reconocida. El pastor, el apóstol, el profeta. No, nosotros no somos nada, ni ellos. Compartan. Si es sana escritura, si es sana palabra, si es sana doctrina, si es el evangelio, ¿por qué no lo compartes?
Pero sí compartimos todo lo que es prosperidad, todo lo que tiene que ver con lograr nuestras metas, con que el tú puedes, el yo puedo, el yo lo logro. Eso sí, mis hermanos, de verdad, no podemos sentarnos solamente a ver un estudio y ni siquiera tener la dignidad de solo tocar un botón y dar compartir. Y no digo compartirlo a los cristianos, que el cristiano relativamente no lo ocupa. Es aquel que necesita escuchar la palabra de Dios, que escuchar el mensaje de Cristo. Amén. Espero que sí, amén. Mateo 27, versículo 41 al 43. Mateo 27, 41, 43 dice lo siguiente. Antes de leerlo, y otra cosa, mis hermanos, con el permiso de tanto de Josué como de Mónica, yo les voy a decir, nosotros, y yo lo he dicho muchas veces, nosotros estamos haciendo esto por amor a la obra de Cristo, por amor a Cristo. Ustedes no lo saben, pero nosotros, ni siquiera en nuestra congregación, y Josué, si me va a regañar, lo puede hacer públicamente, pero ni siquiera, nosotros ni siquiera pedimos ofrendas. Nosotros no andamos de limosneros, ni pidiendo ofrendas, ni pidiendo diezmos. Nosotros nos sostenemos básicamente por la gracia y la misericordia de Dios, y hacemos esto por la gracia y misericordia de Dios. No te está costando nada. Pero otros, sucios, corruptos, ladrones, lobos, hasta te cobran. Hasta te cobran por leerte un horóscopo cristiano anual. De verdad. No logro entender cómo la gente se desboca por escuchar cosas bonitas y dan todo. Hasta renuncian a esposas, hijos, casas, carros, plata, anillos, solamente por ver a alguien o por tener en una iglesia grande. Antes de continuar con esto, le decía a mi esposa un día de estos que cuando el Señor los manda, lo vamos a ver al final de ya cuando la gran comisión, y les dice, vayan, no lleven calzado, no lleven esto, no lleven cadenas, no lleven esto, porque el evangelio no se trata de dar una falsa expectativa de gloria, de tener cosas. De hecho, ni siquiera de tener locales como iglesias. Es ir a predicar. No es estar fijos en un solo lado. Claro, si hay un local, gloria a Dios. O en las casas donde nos reunamos. Pero el evangelio no es venderle a la gente cosas. Un buen saco. Yo ando en chores. No me levanto porque estoy dando el estudio. Pero un buen saco. Ustedes han visto, no sé si ustedes lo han visto. Yo le decía a José en algún momento, cuando nosotros dábamos en la escuela bíblica, lo dábamos por audio, lo subíamos a YouTube en audio. Porque yo nunca quise mostrar mi rostro, no porque sea guapo, para nada, pero simple y sencillamente yo no quería mostrar mi rostro porque yo no quiero que la gente observe, porque la gente es tan dada a la idolatría. Oye, ¿cómo me doy cuenta de eso? Cuando ustedes ven los banners, yo no sé, bueno, si los banners que ponen en Facebook, tenemos al invitado, o tenemos, viene el apóstol, o viene, y ponen la foto así. O estamos dando clases de esto, tenemos un curso de apocalipsis, y salen la gente así con saco y corbata. ¿Por qué ponen fotos de ellos? Porque ellos quieren exaltarse. Es él el que da el estudio, él es el pipa, la mente. ¡Wow! Por eso yo no quería, en cierta manera, proyectar tanto las enseñanzas como en el YouTube el rostro. Porque lo importante no soy yo, no es eso, es la palabra de Dios. Es predicar la palabra de Dios. A mí no me importa si tengo saco o corbata. Hay muchos que tienen saco, Armani, de marca, y predican básicamente todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios y todo lo que nace desde el mismo infierno. En serio, mis hermanos. Nosotros no tenemos que hacer más cosas para que la gente venga. Es solamente predicar la palabra, el arrepentimiento.
si usted hace otras cosas. No estoy diciendo que sea pecado, pero si usted no predica el evangelio, todo lo que usted haga no vale ni un solo peso. Así de sencillo. Ahora, quiero aclarar por aquello. Yo no estoy diciendo de que si usted va a poner, digamos, la foto de alguien. Yo lo que estoy diciendo es que hay personas que dicen, mira, voy a dar un curso y ponen la foto así. Y que el apóstol y que esto y lo otro. Exaltando. No, no, obviamente, si usted va a invitar a una persona para que alguien vaya, bueno, póngala. Pero usted no va a encontrar ni en el YouTube, y por lo menos aquí en el Facebook, usted no va a encontrar ni mi foto así como diciendo, mira, tenemos clases hoy con el maestro tal. No, solo soy un siervo, solo soy un vaso. Al igual que Josué, que Mónica, mi esposa y todos nosotros. Que más bien estamos para servir, en lugar de que nos sirvan. Amén, amén. Ahora sí, para no entretenerme, porque me queda poco tiempo. Mateo 27, versículo 41 al 43, dice lo siguiente. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver tan complacidos que estaban los líderes del Sanedrín, tan complacidos, ¿verdad? Con el hecho de que su acérrimo enemigo Jesús ahora estaba colgado en una cruz. Que ellos, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, perdieron toda la dignidad y se unieron a los que pasaban para dar una expresión de su desprecio contra Jesús. Porque vea lo que dice, de esta manera también. Entonces, mis hermanos, Mateo escribe y en varios sentidos las palabras de los líderes si eran similares a los que pasaban, a los transeúntes. ¿Qué hacían? Ambos se burlaban, ambos estaban convencidos que la permanencia de Jesús en la cruz se debía a su mera debilidad, su completa incapacidad de salvarse a sí mismo. Ambos, los que pasaban y los líderes judíos, ambos ridiculizaban su reclamo de que es en algún sentido especial el Hijo de Dios, ¿verdad? Según ellos. Ambos desafiaban o desafían, mejor dicho, a Jesús a que Él demuestre sus pretensiones bajando de la cruz. Sin embargo, mis hermanos, también hay una diferencia más bien sorprendente. Los transeúntes se habían dirigido a Jesús en forma franca, usando la segunda persona como del singular. Vean lo que dice, por ejemplo, usted, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden ver en Mateo 27 del 39 al 40. Ahí lo dice. Pero los líderes, mis hermanos, ni siquiera, pongan atención, los líderes del Sanedrín ni siquiera una sola vez se dirigen a Cristo en forma directa. No. Ya sea en el relato de Mateo, de Marcos o Lucas, cada vez que ellos hablaban de Jesús, es del uno al otro, es entre ellos. Ellos no se están dirigiendo a Jesús. En cambio, los transeúntes sí, ellos hablaban y decían, uy, este no es. Pero ellos, los líderes, era entre ellos, ¿no viste? Se decía el Hijo de Dios y véalo, ahí está, qué bueno, ya no lo quitamos de encima porque, uy, se nos llevó tanta gente. Nunca, mis hermanos, nunca los líderes judíos le hablan directamente a Jesús. Cosa que nos muestra a nosotros que qué tan completo es el odio que le tienen a Jesús estos hombres. Mateo y Marcos, por ejemplo, relatan que estos miembros del Sanedrín, en su conversación entre ellos acerca de Jesús, ellos se burlaban de Cristo. Y así lo hacían, sí, era una verdad, lo hacían. Sin embargo, Lucas, pongan atención, Lucas usa una palabra diferente. Muestra que esta burla era del peor tipo posible que hubiera. La burla la mezclan con odio y envidia al mismo tiempo. Lucas dice, levantan sus narices ante él. Ese levantan sus narices, no es que hacen así, sino es como...
Esto es, se reían de forma despectiva, se burlaban. Véanlo en Lucas, ustedes lo pueden ver en Lucas 23:35. Cuando ellos ahora dicen, ja, a otro salvó, imaginémoslo así, yo voy a hacer el drama, ja, a otro salvó, asimismo no pueden ni salvarse. No niegan estos hombres que los milagros, ellos no niegan en ningún momento que los milagros que Jesús había realizado en favor de otros fueran reales, ellos no lo niegan. De hecho, más bien ellos lo confirman. Ellos dicen, a otros salvó. Ellos son testigos de que Jesús hizo milagros, de que demostró ser el Hijo de Dios y ahora le están pidiendo señales. Man, no me vengan con eso. El odio, la envidia que tenían estos hombres llevaron a matar. Bueno, Jesús se entregó, pero llevaron a matar a Jesús. Ellos habían reconocido anteriormente su carácter, el carácter de Jesús, que era genuino. Solo que ellos habían atribuido su poder para realizarlo, ¿se acuerdan? A Satanás. Ellos habían dicho, es que por Belcebú hace esto y lo otro. Bueno, la conclusión que estos hombres sacaron es que ahora Belcebú no puede o no quiere ayudarlo más, según ellos, ¿verdad? Y que está Jesús completamente impotente. Ellos también se niegan a reconocer que era el poder del amor de Cristo para con los pecadores que lo mantenía clavado en la cruz. Los que están en el Facebook, pregunto, ¿Jesús podía descender de la cruz renovado y todopoderoso? ¿Sí o no? Ahí yo veré la respuesta ahorita. Con burla, con mofa, se refieren al hecho de que ha pretendido ser el rey de Israel. Y bueno, Jesús verdaderamente había hecho tal premisa, porque sí lo había hecho, lo vemos también en Mateo 27:11. Además, Jesús había aceptado una honra o la honra implícita en títulos similares cuando otros le otorgaban ese honor. En realidad, mis hermanos, Jesús se había atribuido a sí mismo la autoridad real sobre un reino mucho más extenso. E iba a hacerlo nuevamente en Mateo 28:18, eso lo veremos posteriormente. Pero estos líderes, mis hermanos, lo estaban adulterando de una forma intencional. Porque cuando quiera que de palabra o de hecho, la gente quería hacerlo rey terrenal a Jesús. Un rey que viniera a librar a los judíos del yugo de los romanos. Así de sencillo. Él ya se había alejado rápidamente. Cuando eso, ustedes se acuerdan que cada vez que la gente quería hacer esto con Jesús, básicamente Jesús ya se había alejado tan rápido como era posible de quienes sustentaban o querían sustentar este error de querer hacerlo rey en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿el qué hacía Jesús? Se iba. Pero Jesús sabía. Y él ya lo había declarado, pero él no era el momento, no era la forma en que tenía que ser hecho rey así. Por eso él arrollaba cuando la gente quería hacer eso. Entonces, el más bajo de todos del ataque fue otra vez el ataque contra el reclamo de Jesús de ser hijo de Dios. Realmente, mis hermanos, había hecho esta afirmación repetidas veces Jesús. Y ahora, estos hombres rivales de Jesús, por medio de una alusión a las palabras del Salmo 22, del Salmo 22 en su segunda parte, que dice, sálvale puesto que en él se complacía. Entonces estos hombres que hacen dan a entender que su Padre Celestial ha perdido todo interés en Jesús y que ahora su confianza en Dios es algo inútil. De otra manera, mis hermanos, así alegaban ellos. Dios lo libraría, le daría la capacidad para bajar de la cruz. Estos hombres dan a entender que el hecho de que Dios no lo hace solo puede significar una cosa, según ellos, ¿verdad? Según los líderes de judíos, que su afirmación, la afirmación de Jesús de que él era el Hijo de Dios, ellos dan por un hecho de que no era verdad, solo porque no lo bajó de la cruz. Por ejemplo, cuando los enemigos del escritor del Salmo 42 le preguntaron, le hacen la pregunta y le dicen, en el Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Ellos lo que querían decir era, tu Dios, si es que existe, de nada sirve. Tu fe no tiene un fundamento sólido.
Y confiesa que este ataque, mis hermanos, confiesa que este ataque de sus adversarios lo afectaba como que si hubiera sido una herida a sus huesos. Para que lo puedan ustedes tener, Salmo 42, versículo 10. Ahora, mis hermanos, me quedan 15 minutitos. Ahora, la relación entre el salmista y su Señor era íntima y dulce. Sin embargo, qué incomparablemente más estrecha y vital era la relación entre el Padre y su Hijo unigénito, hablando de Jesús. Así que, ¿cuánto debe de haber herido al mediador este sucio ataque de estos hombres del Sanedrín? O sea, ¿cuánto pudo haber herido ese hecho? Mateo, mis hermanos, nuevamente. Mateo 27, versículo 44, para ir avanzando. Vamos a ver. Mateo 27, versículo 44 dice lo siguiente. Lo mismo, aquí estamos con la otra, el tercer grupo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Otra vez, mis hermanos, los que pasaban y los del Sanedrín ya estaban de acuerdo que si Jesús quería demostrar que era verdaderamente lo que él decía ser, pues tenía que salvarse a sí mismo. Ahora, los ladrones se dejaban también manipular y llevar por este argumento. También ellos comienzan a insultarlo de la misma manera. Ahora, debo de enfatizar algo, que según el claro lenguaje de las escrituras, al principio ambos ladrones, ambos acumulaban insultos sobre Jesús de la misma forma. El lenguaje de uno de estos hombres se relata, por ejemplo, en Lucas 23:39, donde él le dice: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, le dice ese, ¿verdad? Aún, escuchen esto, aún también los militares se unieron a este tipo de burlas, como lo registra Lucas en el capítulo 23, versículos 36 y 37. Los insultos, un momento, aquí está. Los insultos, mis hermanos, venían hacia Jesús, venían de casi todos lados, por todos lados le tiraban. Los soldados, los transeúntes, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los ladrones, las multitudes de los demás espectadores también lo estaban escarneciendo. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, Jesús aún guarda silencio. Jesús no ofrece ni una sola palabra de reprensión hacia estas personas. Por ejemplo, el apóstol Pedro lo expresa de una forma hermosa cuando él dice: ¿quién cuando lo maldecían? ¿Quién cuando lo maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 al 24. ¿No es hermoso como lo menciona Pedro? ¿Habrá sido posible que esta conducta calmada y majestuosa de nuestro Señor, unida a la oración, cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, haya sido usado por Dios, pregunto, como un medio para conducir a uno de los, supongo, a uno de los dos ladrones al arrepentimiento? ¿Habrá sido esa el medio? Yo creo que tuvo. Si ustedes opinan diferente, yo creo que esto tuvo muchísimo que ver para que este hombre se hubiera arrepentido. Bueno, mis hermanos, vamos ahora sí a entrar en el tiempo que nos queda. Entramos ahora sí en la siguiente parte. Yo ya les había dado el bosquejo. Estamos ahora ya en la muerte de Jesús. Vamos a ir avanzando. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 56. Del 45 al 56 es esta parte del bosquejo, ¿verdad? Que lo estamos haciendo en partes para poder hacerlo de una forma ordenada, lo más digamos sistemáticamente posible, hablando, ¿verdad? Que esté bien hecho.
Aquí vamos a ver el tema del Calvario, la muerte de Jesús y todo lo que ocurrió en el Calvario desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que es la hora novena, como lo indican los versículos 45 al 46. Ahora, quiero mostrarles la siguiente laminita, para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan ver. Espérate para ver aquí, para que me vean. Ok, ahí. Creo que aquí se ve bien. Ok, para que lo puedan ver. Ya creo que aquí. Cuando nosotros vemos que se menciona la primera hora, la sexta hora, la novena hora, perdón, aquí está. Cuando habla de la primera hora, son las 7 de la mañana, alrededor de las 7 de la mañana. La sexta hora es como al 12 mediodía. Y la novena hora son aproximadamente las 3 de la tarde. Espérate para acomodarlo aquí. No sé si se ve bien ahí. Ok. Si no lo pudieron ver bien, ustedes me escriben y eso yo se los puedo compartir o lo puedo mostrar nuevamente. Muestro esto, mis hermanos, ¿verdad? Para que podamos entender ciertas cosas que vamos a ir viendo. Mis hermanos, pongan atención. Todos los padecimientos y humillaciones que soportó Jesús en mano de los hombres fueron poca cosa en comparación a lo que ahora venía sobre Cristo. Todo lo que él padeció, alguno dirá, pero ¿cómo, Luker? Eso no fue algo cruel, sí, fue cruel, doloroso, pero ya lo que viene para Jesús, eso era, no había comparación. Pongan atención, ya les mostré la laminita. Desde las 9 de la mañana, mis hermanos, hasta el mediodía, el Calvario había sido un lugar de mucha actividad, había mucho movimiento. Los soldados, mis hermanos, habían realizado sus múltiples tareas, como ya lo vimos en los versículos 33 hasta el 38. Los que pasaban habían blasfemado, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos se habían burlado, reído y de todo. Los ladrones ya lo habían insultado, aunque ya vemos que también uno de ellos se había arrepentido. Jesús ya había pronunciado, por ejemplo, sus primeras 3 palabras. Entonces, acá, a las 12 del día ocurre algo, sucede algo. Espero que me dé tiempito. Ocurre algo de un carácter dramático, así muy dramático. Repentinamente dice la escritura que se oscurece la tierra. Comparemos, por favor, porque vamos a ver. Dice el texto de Mateo, porque no lo leí, Mateo 27, versículo 45. Dice lo siguiente: y desde la hora sexta, o sea, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Desde qué horas? Ahí, en sus casas. Dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, dice que hubo tinieblas. Es decir, que de 12 del día a 3 de la tarde hubieron tinieblas. Necesito que escuchen y se memoricen esto, porque vamos a ver algo interesante con eso más adelante. Porque alguien va a decir, un eclipse. Vamos a ver, vamos a ver. Dice que desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Mateo 27:45. Otra vez, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Calvario, como dije, ha sido un lugar de mucha actividad. Ya se habían burlado, etcétera, etcétera. Ahora, los ladrones, mis hermanos, los ladrones ya lo habían insultado, aunque, como repito, uno de ellos se arrepintió. Ya Jesús había pronunciado las últimas 3 palabras. Entonces, ahora sí, a las 12 del día ocurre esto. Se oscurece todo. Todo se oscurece. Por favor, comparemos esta escena con lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 9. Amós, para que lo busquen, por favor. Amós 8:9. Dice lo siguiente. Amós 8:9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Ok, Amós, mis hermanos, con este texto que acabamos de leer, Amós 8 habla sobre
la pudrición y la corrupción en Israel y los juicios que se iban a derramar o se derramarán sobre las naciones que rodean a Israel y sobre los reinos de la casa de Israel. Ahora, debido a la referencia al desastre celestial, muchos creen, ojo con esto, muchos creen que Amós ahora se estaba refiriendo a las circunstancias que rodean el día del fin del Señor. Por ejemplo, dice este comentarista, leo textualmente lo que dice este comentarista. Sin embargo, algunos piensan que Amós solo se refirió a un eclipse. Se ha calculado que dos de estos eclipses ocurrieron durante la vida de Amós, uno en el 784 a.C., el otro en el 763 a.C. Vamos a ir viendo esto. Ahora, de mi parte, como ya nosotros lo hemos aprendido, por favor pongan aquí mucha atención para poder ser lo más preciso y exacto en esto. Como ya lo hemos aprendido y lo hemos visto, que hay profecías que son de doble aplicación. ¿Se acuerdan que ya lo hemos mencionado? Yo no digo que esta esté ligada de manera directa al evento que está sucediendo ahorita, digamos en el caso de Jesús, ahí en Mateo. Pero podría ser, podría ser. También creo que esta profecía está ligada también, porque es de doble, como le digo, de doble aplicación, esta profecía también está ligada al final de los tiempos. Que hubo un cumplimiento pasado, sí, pero siempre está apuntando a ese doble propósito. No sé si me doy a entender. Ahora, para ver en dónde voy quedando para ir finalizando, para poder darles la información que ocupo. Ok. Ahora, el solo hecho, mis hermanos, de que se mencione esta oscuridad, a nosotros nos muestra que debió haber sido intensa y permanente, esta oscuridad, que era intensa. Además, pongan atención, ocurrió cuando menos se esperaba. ¿A qué hora fue que pasó? Al mediodía y duró 3 horas. Mucho, mis hermanos, quiero que escuchen esto. Mucho se ha escrito sobre esta oscuridad que se dio en este evento. Hago una pregunta. ¿Qué causó esta oscuridad? ¿Cuánto territorio abarcó? Otra pregunta. ¿Tenía algún significado esto? En cuanto a la primera, se da muy poca información, que fue lo que la causó, se da muy poca información. Pero para aquellos que dicen aquí, cualquiera que diga que este evento fue un largo eclipse, les tengo este dato histórico y científico, por favor. Esto no me lo inventé yo, es un dato histórico y científico. Número uno, para irse diciendo, el eclipse total, más eclipse total. Más adelante les voy a decir estas diferencias. El eclipse total más largo registrado hasta la fecha fue el 15 de junio del 743 antes de Cristo, con una duración de 7 minutos y 28 segundos. Este eclipse ocurrió en el Océano Índico, frente a las costas de Kenia y Somalia. En general, mis hermanos, dice esto. En general, los eclipses solares duran entre 10 segundos y 7 minutos y medio. En el caso de los eclipses lunares, el eclipse más duradero puede durar hasta 6 horas. Ahora, voy a avanzar un poco para ir finalizando. Ahora, si alguien de aquí viene y quiere debatir, recordemos que discutir o debatir no es malo, siempre y cuando se haga con respeto, porque no tiene nada de malo. Es cuando ya hay agarronazos, así que usted, no. Es cuando vamos a debatir temas y lo conversamos como gente civilizada. Pero ustedes lo pueden debatir, pero oiga, si alguien me debate esto y me discute que pudo haber sido un eclipse lunar, les tengo la siguiente información para el que cree que este evento en Mateo, que cree que fue un eclipse lunar. Le tengo la siguiente información. Y ojo, la principal diferencia, mis hermanos, pongan atención, de un eclipse lunar y un eclipse solar es la posición de los astros en relación a la Tierra. Por ejemplo, el eclipse solar, para que me entiendan, el eclipse solar, la luna, esta es la Tierra, la luna y el sol está aquí. La luna se interpone en el solar, la luna se interpone entre el sol y la Tierra aquí. El sol está aquí,
y la luna se interpone. Es decir, la luna bloquea la luz del sol creando sombras en la Tierra. Este tipo de eclipse solo puede ocurrir durante el día. Ojo, yo no me lo inventé, lo pueden ir ustedes a buscar. Esto solo ocurre durante el día. Ya les voy diciendo por qué, para que vean lo que dura un eclipse total de sol, que son unos minutos. Pero en este caso, de la muerte de Jesús, fueron 3 horas de oscuridad. El eclipse lunar, pongan atención, que es el que dura más. Ojo, la Tierra, dice el dato, la Tierra se interpone entre el Sol, aquí está el Sol, la Tierra y la Luna aquí. La Tierra aquí se interpone entre el Sol y la Luna, o sea, la Tierra queda en medio. Entonces, ¿qué dice? La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna proyectando su sombra en la Luna, la sombra de la Tierra en la Luna. Este tipo de eclipse solo puede ocurrir cuando la Luna está en fase de luna llena. Ojo, para ir finalizando. Pero en fin, lo que sí nosotros podemos afirmar, yo lo que sí puedo afirmar y con certeza es que Dios fue el que causó esta oscuridad. Pero si se formula, por ejemplo, una segunda pregunta, ¿por cuál medio, Luker? La respuesta es sencilla. ¿Saben cuál es la respuesta? No se puede dar una respuesta completamente que satisfaga la incógnita o la pregunta o la duda. No hay una respuesta. Por ejemplo, para ir finalizando, una tormenta repentina, aún, ojo, una tormenta repentina, aún cuando hubiera durado 3 horas, no habría abarcado todo el país y probablemente no se hubiera considerado digna de una mención especial. Se sabe, mis hermanos, que una tormenta llamada tormenta negra, que es causada por se le llama el siroco del desierto, que generalmente produce esta oscuridad. Ahora, para responder esto, y con esto creo que voy a terminar, para después la otra semana ver otras cosas con esto, para averiguar qué pudo haber sido esta oscuridad. ¿Qué es la tormenta negra? Y con esto termino. La lluvia negra es un fenómeno, dice que es un fenómeno ambiental que ocurre cuando las gotas de lluvia se mezclan con partículas contaminantes en la atmósfera, como cuáles, como ceniza, el hollín o compuestos químicos. El siroco es un viento procedente del desierto del Sahara que sopla desde el sudeste hacia el Mediterráneo y la costa noroccidental del continente africano. Por ejemplo, los sistemas, dice esta información, los sistemas de bajas presiones del Mediterráneo y del Atlántico Norte actúan como un factor de atracción. Cuando el aire cálido o el aire caliente y seco se encuentran con las masas marinas de aire más frío y húmedo, se producen fuertes lluvias y tormentas, algunas de las cuales pueden alcanzar vientos de 40 50 o 55 nudos, es decir, unos 100 kilómetros por hora. Este fenómeno es más frecuente entre los meses de febrero y julio, aunque se puede dar igualmente en cualquier época del año. Sus efectos se pueden prolongar desde unas pocas horas hasta varios días. Al estar cargado de partículas de polvo en suspensión procedentes del desierto, las lluvias asociadas dejan caer arena de color rojizo o marrón que llevan en la suspensión de ellas, ¿verdad? De esa tormenta. Y otras consecuencias climáticas del siroco son los fuertes vientos en las regiones mediterráneas y el aumento de las temperaturas puede causar problemas respiratorios en personas sensibles y daños en edificios, vehículos e instrumentos mecánicos a causa de la abrasión que produce el polvo. Entonces, y finalizo con esto, que por cierto, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 45, parecería proporcionar muy probablemente la respuesta que nosotros estamos buscando. No dice, quiero que pongan atención, porque dice, no dice habiendo eclipsado el sol. Eso no dice el texto. El texto dice que se oscureció. Ya les voy a leer lo que dice Lucas.
Pero parece que aquí la lectura no es completamente segura. Hay algunas variantes. Dice, versículo 44 de Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y dice, pongan atención lo que dice Lucas. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ya voy finalizando, que me queda así aquí. Solo les estoy robando unos minutitos. Dice, en segundo lugar, pongan atención. No dice que eclipsó. Yo quiero que noten que en ninguna parte dice que se eclipsó. Esta palabra o frase que se usa ahí en el texto que dice el sol se oscureció es la palabra que corresponde del griego ekleipo, del Strong 1587. Y esta palabra no se refiere a un eclipse en el sentido técnico o astronómico de la palabra. No significa eclipse, porque eso es imposible en el tiempo de la Pascua, o sea, por la luna llena. Rápido, veamos otra versión de este mismo verso de Lucas en diferentes traducciones. En la traducción lenguaje actual, la nueva traducción viviente y palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente, los mismos versos pero en diferentes traducciones. Lenguaje actual. Como a las 12 del día, el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. Nueva traducción viviente. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció. Pongan atención. Y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Y palabra de Dios para todos dice, era alrededor del mediodía y toda la tierra quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. El sol dejó de brillar y la cortina del templo se rompió en dos. Además, para ya ahora sí finalizando, de este hecho, haber sido un eclipse, no podría haber durado 3 horas, porque ya lo comprobamos que no. Ahora, esta palabra, ecleipo, nos da mayor luz de lo que sucedió, o por lo menos llegar a una conclusión de lo que se está hablando. Ecleipo significa, pongan atención porque aquí está la clave. Ecleipo significa dejar afuera. También significa dejar. También significa cesar. Este cesar significa morir, acabar, faltar, culminar un estado, llegar a su fin. Con estos significados podríamos decir lo siguiente. Podríamos leer el verso 45 de Lucas 23 de esta manera. El sol cesó, el sol faltó, el sol se apagó y el velo del templo se rasgó por la mitad. Pero si nosotros lo tomamos en el sentido más amplio, es decir, de oscureció, nuevamente volvemos al principio. Se oscureció, pero ¿qué fue lo que lo oscureció, Luker? La mejor respuesta que yo les puedo dar para considerar de lo que ocurrió aquí es decir que esto fue un milagro. Es decir, esto es un milagro, es un acto especial de Dios para no seguir preguntándonos más acerca de las causas secundarias. Es que fue un eclipse, es que fue una tormenta, fue un milagro de Dios. Por ejemplo, y con esto acabo, aquí ya termino, pero con esto les digo, un milagro, porque la gente a veces todo dice, voy a poner un ejemplo, nosotros decimos, ay Señor, gracias porque me diste vida hoy, que sí, uno lo considera un milagro, gracias, es un milagro la vida, pero un milagro como tal, en la definición de milagro, es, un milagro es algo que donde hay una intervención divina, es algo totalmente sobrenatural. Los milagros, por ejemplo, yo me levanto, aquí todos nos despertamos y decimos, gloria a Dios por la vida, gracias. Y le damos a Dios gracias por la vida. Es un milagro, pero en realidad eso no es un milagro. Eso ya está dentro del plan de Dios, del día a día de cada quien. Un milagro es aquello donde Dios interviene y mete su mano de forma milagrosa y es algo extraordinario, que no tiene explicación. Es decir, alguien que tiene cáncer y de repente no tiene cáncer, eso es un milagro. Porque no hay forma de explicar cómo, que a alguien le creció un dedo, que alguien recibió la vista, etcétera, o que un muerto vuelva a la vida. Esos son milagros porque no hay forma de explicar, al igual que en este caso, de la oscuridad. La siguiente semana continuamos porque hay unos datos todavía que tenemos que ver con respecto a esto. Yo creo que aquí ya terminamos con el tema de la oscuridad. Si no, la otra semana lo continuamos. Pero yo espero ahí, por favor, escríbanlo. ¿Qué opinan de esto? Porque no podemos seguir diciendo, no, es que pudo haber sido esto. O fue un ovni. No inventen. Fue un milagro. Esa oscuridad fue un milagro. Bueno, ya les quité mucho tiempito, les quité
11 minutos de más. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te doy gracias por este tiempo, todo lo que tú nos enseñas, nos muestras. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú guardes y acompañes a mis hermanos, a todos, a cada uno, aquí en mi casa, a mi esposa, a mi hija, a mi suegra, a los que están aquí, a Josué, a Mónica, a Joseph, a Gretel, a todos, Señor, los que vean esto posteriormente. Y te pido que ellos puedan, Señor, ser instrumentos y que no aflojen en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias a todos y a cada uno. Y como les dije ahora hace un momento, compartan el mensaje, por favor. Por favor. Nos vemos. Hasta la siguiente. Bendiciones.